Yo soy la doctora Denise Benardete y el día de hoy les voy a hablar de miomatosis uterina. Para empezar tenemos que entender qué es esta patología. ¿Qué significa miomas? Un mioma o un leiomioma, lo podemos encontrar de diferentes formas en la literatura, significa que es una aconglomeración de células, ¿ok? Es una tumoración. Tumoración en medicina puede ser un tumor bueno o puede ser un tumor malo. Generalmente nos dicen tumor y nos vamos a lo malo. Esto no tiene nada que ver con nada maligno. Esto es totalmente benigno. Entonces, es una tumoración, es una bola, ¿ok?, de las células que están en el músculo del útero. El útero tiene un músculo que se llama miometrio y ahí es donde se juntan todas estas células y se forma esta bola que se llama mioma. Entonces, son tumores no cancerosos del útero y van a aparecer generalmente durante los años fértiles. Es cuando mayormente se presenta. Pueden ser uno o pueden ser múltiples. Depende de cada paciente. Y también el tamaño va a variar. Pueden ser desde micro, ¿no?, hasta macro. O sea, pueden ser desde 1 centímetro hasta 10, 15, 20 centímetros. Depende de cada paciente. La causa, hay varias teorías. Algunas dicen que es por cambios genéticos, como si tu mamá o tu hermana tienen, es probable que tú también lo presentes. Por otro lado, la cuestión hormonal. Cuando nosotros estamos expuestas a más estrógeno o tenemos más receptores a estrógeno en el útero, entonces podemos ser más propensas a presentar miomas. Y otra es la matriz extracelular. La matriz extracelular quiere decir, imagínense que vamos a hacer una pared y entonces estos ladrillos los vamos pegando y el pegamento que tiene cada ladrillo es la matriz extracelular. Entonces, cuando esta empieza a aumentar en número, se empiezan a pegar más las células y entonces se conglomeran y hacen una bola, que esto es un mioma. ¿Qué factores de riesgo tenemos? La raza, ¿ok? Las afroamericanas tienen más riesgo de presentar miomas. Los factores hereditarios, como ya les mencionaba, que mamá o hermanas tengan estas bolas, esta patología, estos miomas, es más frecuente que nosotros lo podamos presentar. Y hay algunos otros factores de riesgo, como el consumo excesivo de estrógeno. ¿Cuáles son los síntomas? Pues depende de dónde van a estar localizados. Pueden estar localizados, existen 3 lugares en el útero. Uno, que es la capa de hasta adentro, o sea, imagínense que el útero es como un globo. Entonces tenemos la capa del centro, que es en donde van a crecer los bebés, y ahí es donde se forma esta capa todos los meses, que se llama endometrio, y que es la que menstruamos todos los meses. Entonces la primera capa se llama endometrio. La segunda capa se llama miometrio, que es la capa más gruesa que tiene todo el útero, y ahí es donde se forman. Y la tercera es la capita que cubre a este globo, a este útero, que esa se llama serosa. Entonces, los que están entre el músculo y la serosa, que es la capita más superficial, a esos le vamos a llamar subserosos, ¿ok? Que pueden estar arriba y depende de, les digo, la presentación en donde se den, es en los síntomas que vamos a tener. Entonces, si encuentran subserosos, que se encuentran como hacia afuera, entonces pueden estar aplastando a unas estructuras y ahorita vamos a ver lo que sucede. Si están adentro del músculo, adentro del miometrio, entonces va a tener otra sintomatología, y si están en contacto con el endometrio, que es la capa que menstruamos, entonces vamos a tener otro tipo de sintomatología. Entonces, ¿qué pasa si están en contacto con el endometrio? Podemos tener sangrados abundantes. Por eso generalmente llegan las pacientes a consulta, porque empiezan a sangrar de más. Por otro lado, si tenemos uno subseroso que empiece a presionar, ¿no?, ciertas estructuras, entonces podemos tener dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a lo mejor a apretar toda la parte pélvica, entonces dolor. Si aprieta la vejiga, entonces vamos a tener a lo mejor necesidades de orinar más seguido. Si tenemos compresión hacia el recto, entonces a lo mejor vamos a estar constipadas, ¿ok?, estreñidas. Y por otro lado, si tenemos una compresión a nivel de nervios, ¿no?, entonces podemos tener dolor en las piernas o nivel en la espalda, dolor en la espalda. Lo más frecuente son los sangrados, ¿ok? Y afortunadamente, los miomas más frecuentes, que son los intramurales, que se llaman, que son los que están en el miometrio, adentro del músculo, esos generalmente no dan síntomas a menos de que empiecen a cambiar de composición, entonces pueden dar dolor. ¿Qué pasa en el embarazo? En el embarazo también pueden sufrir ciertos cambios estos miomas, pero no es muy frecuente que nos den síntomas. Entonces, ¿qué puede pasar en el embarazo? En el embarazo, si están en la cavidad endometrial, o sea, en el endometrio, podemos presentar infertilidad, podemos tener pérdidas fetales,
¿ok? O si están muy grandes, bueno, pues por espacio, ya no hay espacio donde crezcan, entonces también podemos tener pérdidas. Pero bueno, generalmente esto no cambia y generalmente tienen muy buen pronóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de los miomas? Entonces, primero, generalmente son incidentales. ¿Qué quiere decir? Que los encontramos en las revisiones ginecológicas. Generalmente no dan síntomas. ¿Ok? Dos, podemos hacer análisis de sangre para ver los niveles estrogénicos que tenemos, porque ya vimos que es uno de los factores de riesgo, y después vamos a hacer estudios de imagen. ¿Ok? ¿Qué estudios de imágenes podemos hacer? Podemos hacer ultrasonido, podemos hacer resonancia magnética, podemos hacer una histerosonografía, podemos hacer varias cosas. Ahorita las vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, si se fijan en la imagen de arriba de la izquierda, vamos a tener un ultrasonido. Si nos fijamos en este ultrasonido, entonces vemos cómo a nivel endometrial, si ven, el útero es como un globo y voltéenlo. Si ven, en el útero se ve como una bola, que se ve más negra, y tiene como una sombra hacia abajo. Ese es un mioma. Y del lado derecho hacia abajo tenemos una resonancia magnética. Si ven, del lado izquierdo se presenta una bola muy grande de color blanco y del otro lado una imagen en color negra. Eso nos ayuda muchísimo en cuestiones quirúrgicas porque podemos identificar muy bien los miomas, en dónde están localizados para poderles dar el tratamiento que necesitan. Otro es la histerosonografía. ¿Qué significa esto? Nosotros, como ya les había dicho, este globo, para poder nosotros ver por dentro de este globo tenemos que introducir líquido, porque este globo está colapsado. ¿Okay? Cuando tenemos un embarazo, este empieza a crecer, pero si no, está colapsado y está cerrado. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos un popote a través del cérvix, del canal cervical, y metemos agua. Entonces, inflamos el globo y podemos ver por dentro por medio de un ultrasonido. Este es un muy buen método de diagnóstico cuando tenemos miomas que están sangrando o cuando tenemos pacientes con infertilidad. Y la otra es una histeroscopia, que la histeroscopia es meter una cámara a través de la vagina, el cérvix y ver directamente la cavidad del útero. Entonces ahí podemos ver, podemos identificar alguno de los miomas, que son los que se encuentran pegados al endometrio. Y generalmente este tipo de diagnóstico también puede ser terapéutico, también lo podemos operar y lo podemos quitar de esa forma. Existen diferentes tratamientos, existen tratamientos medicamentosos y tratamientos quirúrgicos. Vamos a empezarlos a ver. Entonces, dentro de los quirúrgicos también vamos a ver que hay unos de mínima invasión y hay unos tradicionales, ¿ok? Que son quitar los miomas o quitar el útero. Dentro de los medicamentosos tenemos hormonales y no hormonales. Los hormonales podemos dar estrógenos con progestágenos o puro progestágeno, ya sea que lo demos en pastillas, en parches, en dispositivos, depende del caso de cada paciente. Y de las cirugías, como les había mencionado, tenemos la mínimamente invasiva y la tradicional. De la mínimamente invasiva, ¿qué se pueden hacer? Se llaman embolizaciones arteriales. ¿Qué quiere decir? A través de una arteria nosotros metemos unas bolitas que tienen una sustancia que van a hacer que ese vasito ya no le pase sangre al mioma. Al no tener sangre, pues ya no se puede alimentar y ya no sigue creciendo. Este es uno de los tratamientos no invasivos, pero es más complicado porque necesitamos a radiólogos intervencionistas, necesitamos un lugar en donde podamos tener a estas pacientes, ponerles este tipo de medicamentos y no es tan sencillo. ¿Okay? Y tenemos otra cosa que se llama radiofrecuencia, en el cual hacemos una laparoscopia, que es meter un lente a la cavidad abdominal y empezamos a quitar estos miomas. ¿Okay? El tradicional va a ser miomectomía. La miomectomía es quitar directamente los miomas. Pueden ser por cirugías abiertas, por vía histeroscópica, o sea, por la camarita a través de la vagina, o por laparoscopia, que es, como les decía, meter el lente y operar por ahí viéndolos directamente. Y la otra, si la paciente ya no quiere hijos y tiene muchos sangrados o muchos síntomas, entonces también podemos ofrecerle una histerectomía, que es quitar el útero completo, y así pues, ya no vamos a tener más problemas de este tipo. Muchas gracias. Saludos.